Continuamos en Tele7, damos la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador y gran colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Susana, ¿cómo estás? Qué guapo está. Hoy también, hoy también. Está muy guapo y además, como siempre, que es un auténtico placer hablar con usted, con un tema... bueno, en este caso no ha sido por petición popular, ha sido por petición personal. Claro. Yo hace muchos años que dejé la adolescencia, pero un montón. No creas. Pues uno ¿Seguro? que otro. No. Pero a mí estas cosas que me da por pensar, digo, ¿y por qué no hablamos? Porque hemos tocado un poquito el tema de menopausia, de embarazos, siempre en edades un poquito más, a partir de 30 y pico, 40, 50, 60 en adelante. Pero ¿qué pasa con las adolescentes? La adolescencia, un periodo que todas hemos pasado, y las que nos ven y no lo han pasado, pues lo pasarán también, que nos ve mucha gente muy joven, que es un periodo, bueno, complicado. Sí. En el tema ginecológico también, doctor, es un periodo al que hay que prestar atención porque hay muchos factores. El cuerpo cambia, Sí. es evidente. Cambia antes el cuerpo de la mujer que el del hombre. Sí. Sí. La adolescencia es un periodo que yo suelo decir, así cuando tengo que dar alguna charla o alguna clase, que es un periodo que antes estaba muy bien delimitado y estaba entre la pubertad y la juventud, y ahora la adolescencia se ha comido la pubertad. Digamos que seguramente porque todo va muy rápido en esta sociedad, que necesita compensaciones muy a corto plazo y requiere cosas con resultados muy cortoplacistas, aquello de cualquier cosa que tú planificas para dentro de 2 o 3 años, el sábado que viene, tiene que ser todo en el corto plazo. Bueno, pues la adolescencia también se ha comido la pubertad. Ahora los chicos y las chicas empiezan a ser adolescentes cuando antes empezaban a ser púberes. Y la pubertad, que es un periodo que está entre los 9, 10 años y los 12, que es una época muy importante porque se están consolidando los criterios morales que se han, digamos, fabricado, que se han aceptado, que se han desarrollado entre los 6 y los 9. En ese periodo se consolidan, se establecen las relaciones sociales propias, ya no vas con los hijos de los amigos de tus papás, sino que empiezas a tener relaciones con tus propios amigos, con tu cuadrilla, con tu grupito de amigos. Todavía no se empieza a salir a la calle, cada vez más, quiero decir, sin los padres. Esa época de la pubertad, que era muy importante, ahora nos la hemos comido. Y los adolescentes ahora comienzan a serlo hacia los 10 u 11 años. ¿Cuál es el problema? Que eso tiene como contrapartida que ese es un individuo que todavía no ha hecho todas sus etapas de desarrollo. Y esto lo explican muy bien los pedagogos, los psiquiatras, los psicobiólogos, los psicólogos, que las fases del desarrollo de una determinada persona tiene diferentes tiempos con diferentes necesidades y con diferentes actitudes. Entonces, los ginecólogos nos encontramos con que, por ejemplo, desde el punto de vista que a nosotros nos toca, el ejercicio de la sexualidad se hace cada vez más temprano. Hace escasamente 3 años, yo dando charlas sobre adolescencia, estábamos preparando un programa de anticoncepción en la adolescencia. Teníamos estadísticas españolas que nos decían que la edad media de aparición de las primeras relaciones sexuales era de los 17,2 años. En este momento, 4 o 5 años más tarde, apenas, la hemos rebajado hasta los 15 años. Y cuando digo 15 años de media, quiero decir relaciones sexuales completas, de media. Eso significa que, teniendo en cuenta los rangos estadísticos, si esto es la media, hay muchas chicas y muchos chicos que están empezando a tener relaciones sexuales a los 13 años. Cuando hace 20, escasamente 20, a los 13 años se comenzaba la adolescencia. ¿Qué quiere esto decir? Que probablemente el ejercicio de lo físico y de lo psicológico se va distanciando cada vez más. Y desde el punto de vista ginecológico, yo creo que esto no tiene ninguna buena perspectiva. Esto ocasiona muchos problemas que vemos cada día en la consulta. Antes de seguir con ese ratio de edad, ¿no? Con esas edades de 12, 13, 14 años, sí me gustaría, doctor, ir un poquito a esas edades de 8, 9 años, que es cuando 9, 10 años, que es cuando a muchas mujeres les baja su primera regla. Sí. Y es cuando también dices, ¿qué pasa aquí? Porque con 9 años, bueno, ahora va cambiando, es verdad, con 9 años igual ahora ya son súper guay, súper mayores, pero con 9 años
seguimos siendo niñas. Yo por lo menos en mi época Siempre. eras una niña con 9, 10 años, 11 Siempre. años. En el Y ya mundo- te baja la regla, ya empiezas a cambiar, ya notas que te sale pecho, los chicos incluso aunque sea más tarde pero también les cambia la voz, a las chicas... Y dices, ¿qué pasa si yo me sigo considerando una niña, un niño, pero mi cuerpo dice lo contrario? Claro, y con esta velocidad de los acontecimientos de la sociedad todavía es más rápido. Los cambios, digamos, físicos están muy bien determinados. Nosotros decimos que tienen una secuencia de acontecimientos y decimos que normalmente es pubarquia, telarquia, menarquia, axilarquia. Quiere decir, pubarquia, lo primero que aparece son los poquitos vellos del pubis, 4 o 5 pelillos que pueden tener las chicas, y los chicos un poco más tarde, pero las chicas alrededor de los 8, 9, 10 años, ¿verdad? Pubarquia, telarquia, después viene el comienzo del desarrollo mamario, y ese desarrollo mamario tiene 4 estadios que los definió muy bien un médico inglés llamado Tanner, con doble N, T-A-N-N-E-R, y que habla de 4 estadios, Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3 y Tanner 4. El Tanner 4 sería la mama adulta, el Tanner 1 sería el botón mamario, eso que detrás del pezón se puede palpar, nada, un botoncito. El Tanner 2 sería el botón mamario un poco sobresalido, pero sin diferenciación entre la areola y la mama. En el Tanner 3 parece que la areola se está empezando a diferenciar de la mama, pero todavía no tiene diferencias con el pezón. Y en el Tanner 4 hay mama, areola y pezón perfectamente diferenciados. Es la mama juvenil, pero tendente a la adulta. Bueno, pues después de la pubarquia y la telarquia, normalmente viene la menarquia, que es el nombre que le damos los ginecólogos a la primera regla, menarquia, y que es lo habitual que venga entre los 11 y los 14 años. Y luego ya viene la axilarquia. La axilarquia es el comienzo de los vellos de la axila. En general suele ser alrededor de la menarquia, algunas veces antes, casi siempre un poco más tarde. Y el desarrollo de la axila completa sucede un par de años más tarde después de la menarquia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora ya a las niñas no les dejan tener el vello en la axila porque se lo depilan a todo correr, ¿verdad? Y hay que, digamos, establecer unos cuantos límites. ¿Desde cuándo me tengo que preocupar si a mi niña no le baja la regla? Pues mire, los ginecólogos distinguimos 2 situaciones respecto de la amenorrea, de la falta de la primera regla. Amenorrea primaria, decimos nosotros. Primaria porque no la ha bajado nunca. Bueno, pues decimos que una amenorrea primaria es preocupante cuando no sucede antes de los 16 años y la niña no tiene caracteres sexuales secundarios. Quiero decir, si la niña no ha desarrollado vello pubiano, si no ha desarrollado mama y no tiene la primera regla a los 16 años, es obligado que consulte con un ginecólogo experto en endocrinología, experto en estudios hormonales. Normalmente esa niña ya está un poco sobre aviso con el pediatra, porque el pediatra está ahí ojo a visor, y los pediatras del País Vasco son pediatras muy bien formados, que tienen un completo conocimiento de cuál es el desarrollo, digamos, pondoestatural de las niñas. ¿Qué pasa si mi niña ha tenido desarrollo mamario pero no tiene la regla a los 16 años? Puede usted esperar hasta los 18. Y hablamos de amenorrea primaria a los 18 años si la niña ha tenido caracteres sexuales secundarios. Esto es, si ha desarrollado el vello pubiano, el vello axilar, si tiene un poquito de mamas, no muy grandes, pero ha tenido desarrollo mamario, pero no tiene la regla, entonces podemos esperar hasta los 18. Normalmente empezamos antes, o sea, estudiamos antes. Pero hasta los 16 y los 18 son los límites de la primera regla, según que no se tengan caracteres sexuales secundarios o que sí se tengan. Y a partir de ahí un poco ver venir, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que esto es, digamos que es el extremo de lo patológico, pero lo habitual es que las niñas tengan ahora la primera regla entre los 11 y los 13. ¿Cuál es el asunto? Que entre los 11 y los 13 las niñas son todavía niñas, pero puestas en un cuerpo ya... Iba a decir, no de mujer. ¿Qué es una mujer? Pues bueno, no. Pero en muchos países son madres con 11, 12 años. Este es el punto de la cuestión. En Occidente todavía las adolescentes son niñas. En muchos países de Oriente y en muchos países, sobre todo del Medio Oriente, en culturas musulmanas, ya están prometidas o incluso se entregan en matrimonio, lo cual a mí, sinceramente, como ginecólogo me parece, y como ciudadano, una aberración completa. Pero eso es políticamente incorrecto, porque ahora estamos en una época en la permisividad y en que todas las culturas... No, mire usted, por mucho que sea tradición en su pueblo casar a las niñas de 11 años, en este país las niñas de 11 años tienen que seguir jugando al truquemé y además tienen que formarse y desarrollarse. Porque cuando una niña de 11 o 12 años se queda embarazada, voluntaria o involuntariamente,
existe un 85% de probabilidad de que no se desarrolle del todo su formación. Y esto es una desgracia siempre. Siempre es una desgracia. Por tanto, el embarazo en la adolescencia es algo que en principio, globalmente hablando, es algo a evitar. Es algo malo. Y por eso yo suelo decir que es ocioso tratar de hacer una educación de la sexualidad. Yo creo que la sexualidad no se educa. Lo que se debe educar es la afectividad. Si tú has educado a tus hijos para que desarrollen una correcta afectividad entre los 6 y los 9 años, y ellos han visto cómo se expresa la afectividad en tu familia, en tu casa, con tu mujer, con tu marido, con quien fuere que ocupa la casa, ¿verdad? Ellos van a ir aprendiendo que el desarrollo de la sexualidad es la consecuencia de la afectividad. Y probablemente cuando les llame por teléfono la hormona y les diga, coño, las chicas además de trenzas, joder, tienen otras cosas. Y cuando ellas digan, coño, los chicos además de jugar al fútbol sirven para otras cosas. Cuando les llame la hormona probablemente tendrán establecidas las condiciones para el ejercicio de la sexualidad. Ese es un adolescente con el que tú puedes hablar tranquilamente. Si tú pretendes modificar la conducta de un chico de 16 años o de una chica de 15 años, ya llegas tarde. Los ginecólogos eso lo damos por perdido. Por eso hemos tratado de cambiar la mentalidad de los ginecólogos respecto a este tema, y a eso venían esos programas de formación que te decía al principio. Doctor, hablaremos largo y tendido en siguientes programas sobre la adolescencia, sobre la pubertad, pero antes de irnos, que creo que tenemos poquito tiempo, ¿cuándo sería lo ideal si el desarrollo es normal? O sea, si ya tiene su primera regla o no, todavía no, pero ya notamos esos cambios, ya la jovencita tiene 9, 10, 11 años. ¿Cuándo es conveniente ir al ginecólogo? ¿Podríamos llevar a esa niña al ginecólogo para un poquito tener información, para que esa madre o ese padre estén más tranquilos? ¿O tenemos que esperar la primera regla? ¿O simplemente ir para, bueno, ver que es algo normal? Porque depende muchas veces, igual los padres se ven bloqueados, la niña no quiero, ¿esto qué es? ¿Por qué me pasa a mí? Si yo no quiero tener niños, ¿no? Yo me acuerdo que decía mi madre, ¿pero por qué? Pero si, no, pero que el día de mañana, ¿pero por qué? ¿Y por qué ahora? No entendía yo, pero si yo no quiero tener niños ahora, ¿por qué ahora? O sea, todas esas cosas que a los padres a veces les desborda, ¿sería adecuado ir a una charla y acudir al ginecólogo, aunque sea solo para hablar? Podría ser, pero yo creo que no hay que medicalizar la vida. Yo creo que uno de los graves problemas de esta sociedad es que medicalizamos la vida y psiquiatrizamos los sentimientos. Cuando antes estabas triste, tú le llamabas a una amiga, te ibas de compras, te ibas al cine, te comías un helado de chocolate. Te comías un helado de chocolate y tiramillas. Ahora cuando estás triste te dices que estás deprimida y vas al médico para que te ponga antidepresivos. Mire usted, vaya con un amigo a la plaza del pueblo a echar unos bailables. Pues no hay que medicalizar la vida. Quiero decir, si su niña tiene la primera regla, lo que creo yo no debe ser correcto es que la niña tenga la primera regla sin enterarse. O sea, sin saber de qué va. Yo creo que esa niña ha tenido que tener información, presumiblemente de los padres, también en el clase y tal y cual, de los aspectos biológicos, para que ella vea que sus cambios van siendo normales. Lo que no puede ser es que de repente a los 13 años le baje la regla sin saber de qué va. Eso raya mucho. Porque además le va a rayar a la madre y además va a hacer que eso forme parte del oscurantismo. Si hacemos que la regla sea un acontecimiento normal, no sucederá como antiguamente, las chicas que ahora tienen 50 y 60 años, cuando tenían la primera regla las metían en la cama. Y además pasaba toda la familia para verles. ¡Hombre, te ha venido la regla! ¡Ah, ¿cómo estás? Y la niña allí metida en la cama, sangrando, no sabía muy bien por qué, y todos los tíos y las tías les visitaban. Ya eres mujer. La niña se miraba y yo decía, pues joder, yo soy como la de antes. Ayer me gustaba jugar al truquemeo y me sigue gustando jugar al truquemeo. Lo que quiero decir es que hay que darle naturalidad a las cosas. Y probablemente eso comienza por la educación. Entonces, si los padres ven que no tienen capacidad suficiente o que no tienen herramientas suficientes, sería bueno que hablaran con su pediatra. El primero, el pediatra, porque es el médico con el que la niña o el niño ya ha hecho migas y han sido medio cómplices desde los 3 años, ¿no? De que dejó de gritar cuando iba al pediatra. A partir de ahí, yo creo que visitar al ginecólogo pues probablemente no es necesario. Si esa niña tiene bien educada su afectividad, bien conocidos sus cambios y no hay ninguna alteración de ninguna clase, deje en paz, no medicalice la vida. Llevarle a la niña al ginecólogo para ver si está bien, pues cómo no va a estar bien si le ha bajado la regla nada más. Es que en el último año solo ha tenido 4 reglas. ¿Y qué quiere usted si tiene 13 años? Déjele en paz, hombre, a que su organismo se entrene. Pero le han aparecido demasiado bello, está engordando demasiado, ¿le pasa algo? No, pues entonces déjele en paz.
O sea, si usted considera que es anormal tener irregularidades menstruales en el primero, segundo o tercer año de las reglas, empezamos mal, porque la niña le va a rayar en la cabeza la idea de que tengo un problema, ahí nadie sabe dónde, ahí abajo, y esto no es bueno, porque estamos medicalizando la vida. Por tanto, naturalidad. Esto para empezar. Y eso significa, hable usted con su pediatra, que sabe mucho del tema, y denle carta de normalidad al hecho de la regla, las compresas y tal. Hombre, yo siempre recuerdo una paciente mía, por cierto, que acaba de morir, a la que tengo muchísimo cariño, que era mi óptica, la que me proporcionaba las gafas y me hacía las gafas de toda la vida, que me trajo a su niña con 12 años porque la niña con 12 años quería saber utilizar tampones. Y entonces la trajo a la consulta para que yo le enseñara a poner tampones. Y utilizamos unos tampones como de broma, que son así pequeñitos y tal. Y la niña, desde entonces, tenemos una relación magnífica. La niña tiene 27 años, ahora, ¿no? Y es una chica hecha y derecha, y va a ser madre en cualquier momento. ¿Es un buen momento llevarle con las primeras reglas? Bueno, si se tercia, sí, pero sin medicalizar la vida, sin psiquiatrizar los sentimientos, ¿verdad? Dándole naturalidad a las cosas. Pues seguiremos hablando naturalmente la próxima semana. Perfecto. Doctor, nos veremos aquí el martes. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, un placer. Un placer para mí, Susana. Hasta el martes que viene. Gracias, doctor. Nos marchamos, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero mañana prometemos volver con más temas, más invitados, más cositas que contarles en Objetivo Vizcaya en Telesete. Disfruten lo que queda de tarde. Un besito. Ahora.